vamos a empezar entonces. Ya la primera actividad está evaluada, ¿sí? Ya está allí la calificación en el aula virtual. Vamos a empezar hoy con la unidad número 2, que prácticamente pues es como los últimos aspectos teóricos y prácticos que vamos a necesitar para también hacer la última actividad, que como le había planteado, pues es ya la parte de la exposición que ustedes van a hacer, explicando un caso en específico en el cual se debe o se aplicó, ya sea en el pasado o en el futuro, si se debe aplicar o se aplicó la parte de la auditoría y la contabilidad forense. ¿Bien? En la segunda actividad, que ya está cargada aquí en el aula virtual, Vale. nos dice que ustedes tienen un caso, ahí vamos a tener otro caso de estudio, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a identificar los errores financieros o contables en ese caso, ¿bien? Ahí es importante separarlos, por eso está así. Una cosa son los errores financieros que cometa la empresa y otra los errores contables, ¿sí? Dentro de los aspectos contables, pues vamos a tomar en cuenta aspectos Ok. tributarios, aspectos de forma, de norma, ¿bien? Mientras que en la parte financiera vamos a tomar en cuenta es las decisiones que se tomaron con el dinero o el manejo inadecuado del dinero. Eso es lo que implica un error financiero de un error contable. Después de eso, usted me va a decir o me va a dar una propuesta de correctivos, es decir, por cada error, ¿cómo lo corregiría en este caso Maite Ramírez, ¿sí? Como especialista en administración y procesos contables? Entonces usted me va a Ok. decir, este es el error, se debe hacer esto, este es el error, se debe hacer esto. Después vamos a describir la forma en que se debe presentar el informe. Eso ya lo vimos en la clase pasada. Usted me va a presentar, me va a decir simplemente cómo debe ser la estructura del informe que se debe presentar en este caso. ¿Bien? Y por último, me va a explicar si se está incurriendo en algún delito de acuerdo a la legislación venezolana vigente. Eso vamos a ver hoy, algunos delitos económicos que están vigentes en nuestro país. ¿Ok? Fíjese que le adjunto un archivo en Excel y un archivo Ok. en PDF. Vamos a revisar. En este Ujú. archivo en PDF, pues está lo que se redactó del caso, ¿ok? La descripción de ese caso. Bien, ahí hay unas cositas, usted debe leerlo detalladamente e ir después comparando con lo que está en Excel, que son los estados financieros. Bien, Ujú. y en función de eso, pues usted como auditora forense va a empezar a hacer la revisión. Y de esa revisión exhaustiva que usted va a hacer, pues va a encontrar errores financieros y va a encontrar errores contables. ¿Ok? Fíjese aquí, ve, aquí está la pestañita. También hay un planteamiento, ¿sí? Que es lo inicial, los datos que presenta en ese caso el contador para el año 2021. Él tiene estas cuentas de esa manera, con los siguientes montos, ¿verdad? Y de esa forma, él entrega el estado de resultados y él entrega el estado de situación financiera o el balance general, ¿ve? Allí está entregando eso. Eso es lo que le van a entregar a Maite. Maite, ¿qué tiene que hacer? Repito, va a revisar estos estados financieros, los va a revisar, porque recuerde que el papel aguanta todo, ¿sí? Los va a verificar, los va a corroborar y en función de eso también lo va a comparar con lo que nos diga en el caso. Por ejemplo, fíjese, aquí dice, la empresa La Perla se constituye ante el Ujú. registro mercantil el 18 de febrero del 2020. Sin embargo, introducen la carta de actividad económica ante el CENIA el 20 de noviembre del 2020. ¿Ok? Recordemos que eso es una normativa. Cuando la empresa se registra, yo tengo que pasar una carta de inactividad ante el CENIA para que ellos entiendan que nosotros, pues en este momento no estamos vendiendo. ¿Ok? Y después, cuando ya vamos a empezar a Sí. facturar o a abrir las operaciones, del mismo modo, tenemos que notificarle al CENIA de que ya vamos a generar esa actividad económica para que ellos a partir de ese momento nos tomen como contribuyentes, ya sea ordinarios o especiales, dependiendo de la clasificación, pero ya estén al tanto de que debemos empezar a hacer una declaración esporádica de acuerdo al tipo de contribuyente. ¿Ok? Sin embargo, me dice aquí, por lo que Ok. para ese año 2020 no se realizó ninguna declaración de IVA ni impuesto sobre la renta en el año 2021. ¿Ok? Entonces ahí es donde usted va empezando a leer y usted va a empezar a decir, bueno, mire, aquí algo como que no me cuadra, esto como que no es el debe ser, aquí hubo un error, ¿sí? Porque repito, esto que usted va a leer en el caso es lo que ocurrió. Entonces usted en función de eso dice, mire, esto no debe ser, esto sí debe ser. Se Ujú. contrata un contador externo
¿Ok? Se contrató una persona para los controles requeridos y se elaboraron los estados financieros adjuntos para el año 2021, que es lo que te mostré en Excel, ¿verdad? Al realizar la auditoría externa por Ujú. parte de uno de los administradores de la empresa, se consiguen diferentes fallas en los cuadres de caja y corte Z, por lo que el contador recomienda omitir las diferencias y solo tomar en cuenta el valor del cuadre de caja. Constantemente, los trabajadores solicitan préstamos que no son reflejados en la contabilidad para evitar multas por los entes gubernamentales. En el año 2021 se tienen ingresos en sus estados bancarios por $750,000, más un efectivo de $250,000. Sin embargo, las personas solo hicieron una devolución en ventas del 1.5% de esas ventas. La dueña, en su afán de responsabilidad, siempre canceló los seguros de la empresa a tiempo, por lo que no existen seguros vencidos. Así como tampoco tiene cuentas por cobrar a clientes, pues su confianza generaba que los clientes cancelaran el 100% de sus deudas. La empresa tiene a su nombre un terreno por $60,000, mientras que a nombre del hijo de la dueña se tiene un vehículo valorado en $45,000. En el mes de diciembre del 2021 se registró una transferencia por $30,000, de los cuales no se tiene respaldo. Sin embargo, el contador afirma que está en reclamo ante el banco para su devolución. ¿Bien? Bueno, esa es como la pequeña historia, ¿sí? Ok, Que inventé ahí. Y después entonces vas a revisar los estados financieros y ahí es donde vas a generar esa descripción. Entonces, en eso consiste la actividad, ¿ok? En eso es que consiste esta segunda actividad. vale. Bien. Ok, entonces vamos a ver. Eh, quedamos la clase pasada, habíamos conversado un poco sobre eso, ¿verdad? Sobre los conceptos de contabilidad forense. Vamos a ver hoy las técnicas de ese análisis financiero, la contabilidad forense y los análisis de datos. Este es un material recopilado, como aparece allí, es excelente, ¿bien? Y vamos a ver de forma, pues, gráfica, ¿ok? Muchos aspectos que complementan lo que vimos en la clase pasada, ¿verdad? Y que por supuesto te van a ayudar también para ir respondiendo los casos. Fíjense aquí hay unas tipologías, ¿bien? De lo que podemos llamar el árbol del fraude. Cuando hablamos del árbol del fraude, en principio encontramos primero una apropiación indebida de activos. Es, por ejemplo, cuando un activo cualquiera que está a nombre de la empresa, pues pasa a manos de otra persona sin un proceso legal eh, correspondiente. ¿Ok? Es decir, yo simplemente me apropio del carro, es el carro de la empresa, pero yo lo uso como si fuera mío, lo tengo para mí, en la empresa nunca figura, en la empresa nunca está para lo que debe ser. ¿Ok? Y entonces allí hay una apropiación indebida de activos. Bien. Por corrupción, pues sabemos efectivamente que es recibir una cantidad de dinero en específico sin un respaldo, sin un fin y sin una relación justificada con el objeto de la empresa para conseguir otra cosa a cambio. Eso es corrupción, ¿verdad? Entonces, eso también entra dentro de los aspectos del árbol del fraude. Si a nosotros nos dan un dinero por generar o por conveniencia y otorgar un beneficio para otra persona, de forma o por canales irregulares, pues de esa manera estaríamos incurriendo en una corrupción. ¿Ok? Y por último, pues los reportes fraudulentos, es decir, cualquier información que se suministre por parte de cualquier persona de la empresa que puede tener algunas competencias o no, pero que tienen cierta información financiera o contable y que de cierta manera pues son fraudulentos. ¿Ok? Es decir, que están manipulados o que tienen una información que no es la correcta. ¿Bien? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, ¿Ha visto casos de corrupción, Maite? pues lo que usted nombró no lo he buscado, la verdad. No, pero en su experiencia, ¿ha conseguido algún caso de esos? No, por el momento no. Ah, ok. Sí, porque por ejemplo, fíjese, eso es como que usted trabaja en el Rotary, ¿verdad? Bueno, Sí, supongamos que ajá. allí se descubra que las personas le cancelan X cantidad de dinero a la secretaria de un médico o a la recepcionista para conseguir un récipe, ¿sí? O para conseguir un Mm, reposo.
que de cierta manera a lo mejor el médico no conoce porque puede tener la confianza de la secretaria, pero la secretaria es la que está cometiendo ese delito de corrupción y de fraude prácticamente porque pues está recibiendo dinero por un hecho ilícito, ¿sí? Entonces, Sí. esas cosas son las que pueden estar ocurriendo en la institución. Bien. Sí. Aquí vemos, ya vamos a ir desglosando poco a poco. Cuando hablábamos de apropiación indebida de activos, pues contablemente vemos la mayoría parte de activos, ¿no? La más funcional es el dinero en efectivo, ¿sí? Es decir, pues lo que está en caja, ¿no? Entonces allí podemos hablar, o bueno, en bancos también, allí podemos hablar de que está el hurto post registración, ¿sí? O post registro, y el hurto antes de ese registro o fuera de libros, ¿bien? El hurto después de registro, pues está el dinero de la caja, el dinero de los depósitos o cualquier otro dinero. Eso ocurre sobre todo yo registro el ingreso del efectivo, pero la salida es falsa. ¿Sí? Es decir, el dinero, me estoy apropiando de ese dinero de una manera fraudulenta, porque a lo mejor la factura por la que estoy colocando allí y la salida de dinero no existe, esa empresa no existe, es una factura falsa, o a lo mejor se está prestando otra empresa para eso y esa mercancía nunca entró, o ese gasto o esa compra no existió. Bien. Eso es una parte de lo que yo hago después de registrar el dinero. Y otra es básicamente cuando no registro, es antes de hacer ese proceso de registrar, entonces yo me puedo ir para las ventas, ¿ok? Que pueden estar en las registradas o en las no registradas. Es decir, yo puedo verificar que las ventas registradas coincidan con lo que realmente ingresó, ¿ok? Y lo otro es, si esas ventas no están registradas, entonces yo me iría a verificar la parte de inventarios, ¿ok? Que coincida los inventarios que salieron con las ventas. De esa manera podríamos corroborar si existe alguna venta que no se registró. ¿Bien? Hay empresas que es mucho más fácil este proceso, otras que no es tan fácil, pero efectivamente sale el objetivo, tratar de conciliar las ventas con los inventarios o con lo que está en bancos o con lo que está en los ingresos que tiene mi empresa, ¿ok? Si es por cuentas por cobrar, generalmente vemos falsa clasificación de deudores como incobrables. Entonces es donde yo digo, uy, no, mire, esta persona no pagó, ¿verdad? Entonces yo tenía unas ventas de $30,000. Resulta que de esos 30,000 yo registro y digo, no, mire, de esas 30,000, 20,000 no pagaron. Y entonces vamos a meterlo como incobrables porque eso nunca lo van a pagar. Resulta que ese dinero sí entró, sí lo pagaron, pero lo registré como incobrables y pues la empresa no recibió ese dinero. ¿Ves? Entonces, eso también es muy delicado. Por eso hay que revisar las partidas y las políticas de esos incobrables, lo que nosotros llamamos la provisión para cuentas incobrables. Eso tiene que estar muy bien definido y tiene que revisarse pues al detalle, ¿no? Por eso, en tal caso, hay hasta que tener los datos de esos clientes, como correos, números de teléfono, tipo de empresa, el RIF de las empresas y todo eso que podamos corroborar, porque a veces lo que le digo, usted recibe una factura o un cliente, importación ABC, y cuando yo me voy al CENIA, por ejemplo, aquí en Venezuela y coloco ese RIF, resulta que me dice, contribuyente no existe. Es decir, que es una empresa falsa. ¿Ves? Y yo la tengo ahí registrada como que me debe. Entonces, esas son las cositas que debo verificar. El intercambio de pagos entre clientes, esto también es algo que ocurre, sobre todo hay que tener un control de política, pero es sobre todo en esos casos de que a veces el cliente le paga al trabajador y el trabajador después le paga a la empresa. ¿Sí? Eso es una forma en que podemos cometer fraude porque a veces el trabajador le dice, no, resulta que el pago son $30,000, ¿sí? Por ejemplo, lo que se debe. Y cuando usted se pone a ver, realmente la deuda eran 20,000. El trabajador cobró 30,000 por otra parte y solamente le paga a la empresa 20,000. La empresa queda conforme porque el cliente que tenía la deuda pagó, pero el cliente real es el que se va a quedar inconforme porque pues, fue estafado por $10,000 que no debía pagar. Y lo otro es ese intercambio netamente lo que se llama el lapping entre clientes. Hay que tener mucho cuidado, es por eso de que, no, bueno, mire, como él me debe a mí, entonces cóbrele a él. ¿Sí? Entonces esa parte de que entre clientes empiezan a hacerse pagos y empiezan a saldarse las deudas de la misma empresa, allí también puede llegar a existir un fraude cuando no está debidamente justificado. Por eso es que hay que tener soporte de todo y todo tiene que estar debidamente registrado, avalado, firmado, para que después no haya problema. ¿Ok?
Y otra de esas partes, pues son reembolsos, que es como lo que hablábamos de las devoluciones en ventas. Y eso no solamente es a la parte privada, también en lo público. Por eso el CENIA exige que todas esas devoluciones que se hagan en ventas tienen que por detrás, o esas notas que se hacen, tienen que por detrás tener los datos de la persona, la firma, número de teléfono, nombre y apellido completo, número de cédula. ¿Por qué? Porque ellos de cierta manera, cuando pueden hacer una auditoría, revisan esa devolución y tengan el acceso de llamar a esa persona y preguntarle si efectivamente esa persona hizo una devolución. ¿Ok? Porque aquí pues hay una manera de estafar y no solamente a la empresa, sino también al Estado, es decir, evadir impuestos. Porque es cuando yo digo, bueno, mire, las ventas fueron 30.000, pero no vamos a decir que nos devolvieron 20.000, entonces yo solo declaro, ¿verdad? Y estaría pagando impuestos por 10.000 y los otros 20.000 no los declaré porque estuvieron en una supuesta devolución. Es decir, un dinero que según no entró a la empresa cuando realmente sí entró. Entonces, están esas dos vías, ¿sí? Tanto la parte legal de los tributos, que efectivamente se considera evasión de impuesto, y está la otra parte, que es ya que se haga ahí mismo en la empresa para que el dinero pues no ingrese como tal, se registra como una devolución, cosa que nunca existió. ¿Bien? Si nos vamos con los activos distintos del efectivo, es decir, cualquier otro activo, pues ahí sí podemos hablar de un uso inapropiado o de hurto. ¿Ok? Uso inapropiado cuando no se aplica la fuerza. ¿Ok? Cuando no se aplica esa fuerza para nosotros apoderarnos del activo, pero sí simplemente nosotros pues nos hacemos dueños de ese activo. ¿Ok? Como decía el caso, a veces es un carro, entonces el carro prácticamente es mío, yo voy para paseo, me voy para la playa, llevo a mi familia, sí, es como si fuera mío, pero realmente está a nombre de una empresa o de X entidad y entonces ya eso es un uso inapropiado, ¿ok? Y el otro ya es la parte de hurto, entonces allí cuando hay una requisición y transferencia de materiales, cuando hay falsos embarques, cuando hay compras y recepción que tampoco fueron las indicadas o ya propiamente hurto, ¿ok? Entrar en ese delito de hurtar, ¿bien? Ok, aquí en lo mismo de efectivo vemos los desembolsos fraudulentos, como la parte de facturación con proveedores, que pueden ser lo que explicaba a grosso modo, empresas fantasma, proveedores no involucrados, compras personales, ¿sí? A veces el administrador o a los mismos dueños dicen, no, mire, cómprame ahí, es el mercado de mi casa, pero yo lo saco a nombre de la empresa y entonces eso lo paga la empresa. Y eso es una compra personal, ¿ves? Cuando empezamos a ver el Mm, reflejo en inventarios y todo eso no está cuadrando por ningún lado y resulta que es eso. O el administrador tiene la tarjeta de débito de la empresa y dice, mire, vaya, cómpreme ahí un cachito y se va a la panadería, paga con dinero de la empresa, a nombre de la empresa. Se registró y eso no aparece allí con un soporte. ¿Ya? En los pagos de nómina podemos tener empleados ficticios, que es lo que hablábamos de esas nóminas paralelas, ¿verdad? Entonces, yo monto una nómina con 50 trabajadores y solamente hay 30 y los otros 20 no existen, pero es un gasto que se justifica y sale el dinero, ¿ves? Manipulación en las comisiones, manipulación en las compensaciones, falsificación de las mismas horas. Entonces, a veces no es una nómina paralela, sino que yo tengo los 30 trabajadores, pero digo, no, bueno, mire, a estos dos yo les meto horas extra, le meto bono nocturno, le aumento el qué sé yo allí para generar también un fraude en dinero. Con la parte de los reembolsos de los gastos, cómo se clasifican, cómo se sobrevalúan, y eso a veces va aunado a varias cosas, o sea, puedo ir también a la misma parte de empresas fantasma o proveedores involucrados, porque yo le puedo decir, mire, hagámoslo, se consigue lo siguiente, de que yo digo, mire, la factura sale por 30.000, no, mire, colóquela por 40, yo le doy los 40 y vamos ahí, usted cobra sus 30 y yo le doy 5 y 5. ¿Ya? Entonces, son cosas que se observan en función de esa sobrevaluación de gastos. Es decir, que el gasto puede ser un valor y nosotros le aumentamos ese valor al gasto para poder hacer ese proceso fraudulento. ¿Ya? Reembolsos múltiples, gastos ficticios, falsificación de firmas, en la parte de los cheques se ve mucho, sobre todo en las empresas grandes, ¿ok? Donde pues a veces la confianza va más allá de que no se busca al dueño propiamente, que es el que firma, porque pues efectivamente el dueño está en otras situaciones y tiene personal de confianza, tiene un administrador que es el que está a cargo de la firma en los bancos, falsifican firmas, sacan dinero, ese tipo de cosas. Alteración de beneficiario, falsificación del endoso, ocultar cheques, firmantes autorizados. Y en las maniobras de caja, pues lo mismo, falsas anulaciones o falsos reembolsos que van aquí aunado también con la parte de reembolsos y con la misma parte del efectivo. ¿Okay? ¿Qué le pareció, Maite?
muchas cosas, ¿verdad? Y lo de la caja sí se ve, ahorita en las redes se ve mucho, me parece, por Ujú. la moneda extranjera. Exactamente. Eso también que veíamos de que la gente toma la divisa y pasa su tarjeta en bolívares, ¿sí? Entonces, Sí. pues de cierta manera hay un fraude allí porque la empresa a lo mejor necesita esas divisas para cubrir algunos gastos en divisa y resulta que se está llenando, por ejemplo, es de bolívares, ¿ve? Cuando Sí. no es realmente el ingreso en la divisa que requiere. Eso también es parte del fraude. Bueno, aquí vemos la parte de malversación de activos, algunos ejemplos como robo de inventario, insumos o equipos, uso indebido de los mismos equipos, malversación de los fondos. En la parte del personal veíamos lo mismo empleado fantasma, comisiones falsas, manipulación de beneficios, falta de control en cualquier contratista o proveedor que tengamos, lo que veamos de las compras personales, empresas fantasma, pagos duplicados, eso ocurre mucho. A veces esto puede ser por error, ¿no? Pero es ahí donde tenemos que estar claros de cómo se soluciona. A veces ha pasado de que el administrador piensa que no se hizo la transferencia, ¿sí? O a lo mejor dijo, no, me la regresaron y vuelve y transfiere y se hace un pago doble, ¿ok? Y realmente sí se habían hecho las dos transferencias, entonces eso hay que tomarlo en cuenta, el reembolso de gastos o la manipulación de los cheques, ¿ok? Cuando vamos a la otra área, que es la corrupción, pues está la parte de los conflictos de intereses, ¿sí? Los sobornos, la gratificación ilegal y la extorsión económica. En esos conflictos de interés, pues pueden ser maniobras con las compras, con las ventas o con cualquier otra cuenta, solo que estas dos son las principales. En los sobornos es en la parte de facturación, en la manipulación fraudulenta de las licitaciones, eso también es como que estuviésemos, puede ir aunado a lo que vimos anteriormente de sobrevalorar los gastos, solo que aquí entra dentro un soborno porque ya es propiamente en la licitación de un proyecto, ¿sí? Entonces, esto se ve mucho en la parte de la administración pública, cuando generamos un proyecto cualquiera y entonces yo le digo, bueno, mire, la licitación está por $30,000, pero nosotros vamos a ponerla en 60,000. ¿Ok? Entonces eso se manipula de forma fraudulenta la licitación de un proyecto en específico. ¿Ok? Esto mismo de gratificación ilegal es eso, tratar de pensar que estamos siendo agradecidos o de que estamos consiguiendo un favor, pero es por una vía totalmente ilegal, o ya la parte netamente de extorsión económica, es decir, si no me das tanta cantidad, no ocurre algún hecho, ¿ok? O no te doy algún servicio o no te presto algún proceso. Eso ya es la parte de extorsión económica. Fraude a los estados contables. Entonces hay dos tipos de fraudes, financiero y no financiero. El financiero, cuando sobrevaluamos activos o ingresos, eso también es posible. ¿Ok? Es decir, yo digo, no, mire, para yo tratar de tapar ese enriquecimiento ilícito, colóqueme los activos sobrevalorados. Entonces, si mis activos reales son $30,000 otra vez, por poner ese nombre, porque dicen que cuando uno menciona mucho, eso como que llega, ¿eh? Entonces, estoy diciendo 30,000, 30,000. Entonces, supongamos que los activos son $30,000 y yo digo, no, vamos a registrarlo por 100,000, porque me interesa tener allí 70,000 de holgura para ese defalco que hay de proveniencia de fondos sin razón. ¿Ok? Entonces, empiezo a sobrevalorar los activos o los mismos ingresos. Igual las empresas, que es cuando hacen ese lavado de dinero. Entonces yo tengo una empresa que es la que se llama como de maletín, tengo esa empresita, pero por eso hay que tener cuidado porque también los entes gubernamentales se dan cuenta que si es una pequeña y mediana empresa, por ejemplo, una pyme o una pequeña empresa, yo no puedo tampoco tener unos ingresos exorbitantes. ¿Ok? Porque entonces van a decir, uy, pero ¿cómo una pequeña venta de pasteles está facturando más que un supermercado? ¿Ve? Entonces esas cosas ya empiezan a llamar la atención y hacen que se genere un ruido delictivo en esa empresa. Entonces, ocultamiento u omisión de pasivos y gastos, inadecuada evaluación de activos, diferencias temporales, ingresos ficticios, lo que decía, que es decir, el dinero está, pero como no tengo cómo lavarlo, cómo justificarlo, pues entonces lo coloco en mi empresa, hago que ese dinero entró y ya estoy legalizando el dinero de cierta manera, ¿ok? Fallas en la exposición de cualquier reporte o de cualquier documento. Y la otra parte financiera es activos e ingresos omitidos, es lo contrario, ¿ok? Es al contrario, ya cuando vemos es más para la evasión de dinero, la evasión de impuestos o figurar un posible quiebre o figurar una posible situación económica y financiera de la empresa para que los dueños piensen que estamos en otras circunstancias, ¿sí? Entonces, al contrario, hay dinero que no facturamos, ¿ok?
Y la parte no financiera, pues es ya la falsificación de algunos antecedentes, documentos internos o documentos externos. Es decir, ya es más a la parte administrativa propiamente de cómo se maneja esos registros, es lo que usted misma decía, si vemos en una caja el cajero, cómo a lo mejor manipula esos documentos que él entrega entre el cierre de su caja con lo que va a presentar al administrador y ese tipo de cosas. ¿Ok? Aquí entonces vemos estados contables fraudulentos y esto es importante para que veas cómo puedes tú entrar dependiendo de las principales cuentas que hay aquí. Los ingresos. ¿Cómo voy yo con los ingresos? Si me voy a estudiar los ingresos, bueno, tengo que estar pendiente con las ventas y clientes falsos. Pues, ¿eso para qué va unado? Va unado a esto mismo, a la sobrevaloración de esos ingresos. Entonces, ingresos ficticios. Y si hay ingresos ficticios es porque hay ventas y clientes falsos. ¿Ok? Manipulación en los descuentos, lo veíamos también. Reconocimiento de ingresos acelerado o demorado y alteración de la situación crediticia. Puede ser que yo coloque allí de que hay ingresos porque solicité un préstamo que no existe. ¿Ok? Entonces recibí un préstamo bancario, recibí un préstamo personal y lo registro allí, pero realmente ese dinero no entró. Gastos, si es en los gastos, entonces términos de ocultos en la contratación, ¿sí? Contabilización irregular de los bienes, manipulación de reembolsos y los mismos descuentos, pero en los gastos en este caso, reconocimiento de gastos también acelerado o demorado, con respecto al inventario, manipulación en los costos, falso estado de propiedad, falsificación de la calidad, incorrecta valoración de esos inventarios, diferencias en la cantidad, que es algo que yo creo que eso sí generalmente ocurre, ¿ok? En todo sitio. Por eso también es importante dentro de esto aplicar políticas y contabilizar muy bien esos inventarios, porque a veces, sé que a, ver, a lo mejor en esta materia uno dice, no, aquí todo el mundo es delincuente financiero, ¿no? Pero no, realmente es que a veces no tenemos la política adecuada. A mí me ha pasado que cuando he hecho estas auditorías, me consigo de que hace falta, por ejemplo, 10 kilos de carne. Resulta que cuando vamos a ver, no es que nadie se robó esos 10 kilos, sino que era algo que no se consideraba dentro de la empresa como la merma. Recordemos que a lo mejor, por ejemplo, en la carne no se utiliza toda la carne. ¿Sí? O hay pedazos de grasa, de cierto desperdicio de ese mismo producto que no se toma en cuenta, pero ingresó a la empresa, porque la empresa registró 30 kilos de carne, solo que salieron 20 y los otros 10, los otros 10 están en la merma. Pero eso hay que registrarlo, hay que anotarlo, hay que tener una política de que ya uno conozca, mire, existe una merma en este producto. Y de esa manera evitar esas mismas diferencias que pueden existir en las cantidades. Tampoco es que nos podemos volver extremistas, ¿sí? Como he visto también casos de que empezamos sobre todo en esta parte con gramaje, ¿sí? O de esos productos que es de a kilo. Entonces, no, mire, falta 380 gramos o 30 gramos faltan de carne, se los descuento a todos. Porque sabemos que siempre pues, puede existir una variación, ¿ok? Pero esa variación tiene que ser considerable en función del tipo de producto. Porque si ya es, por ejemplo, hablando de botellas, pues no sería normal ni siquiera que me falte una botella, ¿ok? Porque ya estamos hablando de una botella, ¿no? Es completo. Pero a lo mejor que me falten 50 mililitros, que es un pecado, pues puede ser, porque a lo mejor no se gasta todo de la botella y cuando queda así, el trabajador desecha la botella. ¿Sí? Entonces, es una pérdida normal que pudiese estar involucrada dentro de mi producto. Y en la parte de tesorería, entonces la contabilización de cajas indebidas, el registro de recibos para cancelar saldos de otros clientes que no existían tampoco. Y aquí hay algo bastante importante, ¿sí? Que es cómo se cataloga, ¿no? Cómo se ha catalogado, pero claro, esto está un poquito antiguo, que es del 2014, pero para que uno vea cada uno de estos como casos en específico, cuáles fueron los más importantes de acuerdo a los sectores como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, el sector de aceite y gases, fíjese que ha estado sobre todo involucrado básicamente en corrupción y no es mentira, ¿no? Y sobre todo esto que son empresas públicas. Entonces, es allí en donde se ve esa malversación de fondos, esa misma parte de la corrupción, en la parte sobre todo de lo que le explicaba anteriormente de las licitaciones. Entonces, allí se maneja mucho generalmente la parte de la corrupción, ¿ves? Entonces, en este sector, y así como para que podamos observar cómo es el manejo de esa tipología, ¿ves? Eh, bueno, vamos a ver, porque creo que nos quedan como 10 minuticos.
Bueno, esto sí es importante, los pasos de la investigación, esto también te puedes orientar, ¿sí? ¿Qué es lo primero? Definir el alcance, es decir, hasta dónde voy a llegar, porque eso también es importante. Yo no puedo intrometerme en todo, ¿ok? Sino en función del caso, en función de la empresa y de la situación, yo digo, bueno, mire, yo llego hasta aquí, ¿sí? Y yo voy a hacer esto. Ya después de eso, sí me voy a recoger esos datos, a recoger la información, empiezo a procesar, a analizar esa información. ¿Ok? Realizo ya los checks, que es como el reporte, por eso dice aquí mismo reporte, empiezo a hacer el informe propiamente, entrego y reviso esos documentos, tomo entrevistas de ser preciso y ya entonces genero una conclusión en ese caso. ¿Bien? Y aquí está la parte de la preparar el plan de investigación propiamente. Si es de análisis, entonces la contabilidad forense, por supuesto, se va a encargar allí con el análisis de datos, entrevistas y la revisión de la evidencia. Puede ser en físico también. ¿Ok? Pero generalmente podemos hablar de que sea en digital. Y si es la evidencia, ya la parte de la evidencia, entonces hablaríamos de que ahí se involucra es la tecnología forense, hablando de entrevistas, de documentos o de fuentes de información. ¿Ok? Esta inteligencia de negocios entonces habla de las vinculaciones entre las relaciones, redes sociales, antecedentes legales, antecedentes financieros, la identificación de activos, lo que se conoce como la búsqueda media y el trabajo de campo. Bien, y aquí pues hay una explicación pequeñita sobre eso. ¿Sí? Los niveles de vida, esto era lo que veíamos también en la clase pasada, uno de los indicadores más lógicos es empleados que viven más allá de lo que sus ingresos o su grupo familiar puede obtener. Eso lo podemos observar, decir, uy, esta persona tiene X cargo, un salario promedio de tanto y tiene 5 camionetas, 10 casas, una cuenta por allá en Panamá. Entonces uno dice, bueno, es que se casó con alguien de dinero, ¿verdad? Pero ya empieza a ser sospechoso. Ok, bien. Eso más o menos, entonces, aquí de todas formas este material está allí, ¿sí? Usted lo puede seguir revisando. Pero me interesa, antes que se nos termine aquí, la parte de los delitos económicos penalizados en Venezuela, ¿sí? Entonces, nuestra Constitución, en su artículo Ok. 114, establece la primera base sobre los delitos que se incluyen dentro de este ejercicio económico del país. Entonces dice, el ilícito económico, la especulación, que es uno de los factores también que entran dentro de estos delitos, ¿ok? Actualmente en nuestro país, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos serán penados severamente de acuerdo a la ley. ¿Ok? Primero, uno de los primeros delitos, la legitimación de capitales. ¿Ok? Entonces, el artículo 35, pero en este caso es de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, define este delito como la conversión, transferencia, traslado, ocultamiento, resguardo, inversión, encubrimiento y cualquier otro tipo de actividad relacionada a bienes, capitales, haberes o beneficios procedientes de actividades ilícitas. ¿Ves? Ese es uno de los principales delitos. ¿Ve? Que estamos registrando un dinero, a veces somos el administrador, el contador, como lo dice aquí bien, bien claro abajo, por imprudencia, por impericia, por negligencia, ¿ok? A lo mejor el que yo no sabía, a mí me dijeron, me dieron la orden, entonces igualmente están involucrados o estarán involucrados dentro de este delito y serán penados con prisión de 3 a 6 años. ¿Ve? Es delicado, es delicado. Imagínense usted nada más pasar 3 años, que yo creo que pasar un día, ¿sí? Entonces, Mm. 3 a 6 años preso por legitimar capitales, es decir, porque mire, recibí una transferencia, jefe, ¿de qué es? No, 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 regístrela. Y no sabemos de dónde proviene ese dinero. Entonces, ahí es donde viene el encubrimiento. ¿Ok? Bien. La siguiente, defraudación tributaria. Entonces ya aquí nos vamos es al Código Orgánico Tributario. En su artículo 116 nos dice que se incurre en defraude tributario el que mediante simulación, ocultación, maniobra o cualquier otra forma de engaño induzca en error a la administración tributaria y obtenga para sí o un tercero un enriquecimiento indebido superior a 2.000 unidades tributarias a expensas del sujeto activo a la percepción del tributo. También será penado con 6 meses a 7 años. ¿Ves?
Es aquí prácticamente cuando vemos eso de evasión de impuestos, ¿sí? Nos estamos enriqueciendo con dinero del Estado, porque es un dinero que no era de nosotros, porque es un impuesto que se debió cancelar ante el ente tributario correspondiente. ¿Ven? Esta sanción será aumentada de la mitad a 2/3 partes cuando la defraudación se ejecute mediante la ocultación de inversiones realizadas o mantenidas en jurisdicciones de baja imposición fiscal. ¿Ok? Bien, la otra, apropiación o distracción de recursos de instituciones financieras. Esa nos dice que es apropiarse o apropiación o distracción de recursos quienes con la intención de defraudar una institución del sector bancario y a los efectos de celebrar operaciones bancarias, financieras, cambiarias, qué sé yo, presenten o entreguen estados financieros recaudos falsos o adulterados, ¿ves? Y ahí también se ve involucrado el contador, serán penados con 10 a 15 años o con una multa igual al 100% del monto distraído. ¿Ves? Esas personas que dicen, no, fírmeme aquí una certificación de ingresos, colóquele ahí que yo gano $100,000, eso no importa. Resulta que es para, no, que es para un préstamo en el banco. El banco otorga el préstamo y si después se descubre que eso era falso, pues efectivamente, por engañar a las instituciones financieras, está incurriendo en este delito. Y como repito, no solamente cae la persona que introdujo el documento, sino también quien avaló o certificó ese documento. Alteración fraudulenta de condiciones de oferta y demanda, ¿sí? Ya esto está estipulado en el Código Procesal Penal de Venezuela, ¿bien? Y es cuando se hubiere cometido alguno de los delitos especificados en los artículos precedentes con el objeto de procurarse un medio de probar hechos verdaderos, el culpable será penado con prisión de 3 a 12 meses, ¿bien? Y la estafa, otros fraudes que vimos allí, ¿bien? Es lo mismo que más o menos explicamos, ¿sí? Entonces, esto es lo que quería que vieras, la parte de los delitos económicos que tiene nuestro país, cómo están estipulados, cada uno en una ley distinta, pero fíjese que todos recaen en lo mismo, en penas de cárcel, ¿sí? Entonces, bueno, Maite, pues le dejo la actividad, ¿sí? Y cualquier duda, cualquier inquietud, pues igual usted me escribe, se comunica y estamos en contacto.